Bueno, chicos, hoy día vamos a empezar por el tema de insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda se va a definir como una incapacidad del sistema respiratorio de realizar intercambio gaseoso, ¿ya? En un corto tiempo. Esto de aquí son palabras claves, ¿sí? Para definir una insuficiencia respiratoria. No hay intercambio gaseoso en un corto tiempo. Y a esto le vamos a decir hematosis. Entonces no puede ser hematosis. Ahora, la insuficiencia respiratoria está ligada a lo que es hipoxemia, ¿ya? O sea, disminución del oxígeno. Y esto puede ser con o sin hipercapnia. Hipercapnia es CO2, ¿ya? Puede o no tener niveles altos de CO2. Ahora, viendo cómo funciona nuestro aparato respiratorio, es así, va a ingresar el aire. Y el aire, si lo vemos aquí, la presión atmosférica del aire es 760, ¿ya? Milímetros de mercurio. La presión atmosférica del oxígeno es 159 más o menos. Entonces, esa presión viene así, ingresa, acá en el alveolo ya se convierte a 100, ¿ya? Y como acá está 100 y acá está 40, ¿qué hace? Siempre va de mayor a menor. La gradiente va de mayor a menor. Entonces el oxígeno va a entrar. Esto va a continuar su camino y ya no sería sangre desoxigenada, sino sangre oxigenada. Y si se dan cuenta, acá ya subió la presión y aquí el oxígeno sí se queda, ¿no? Como sabemos, en el pulmón no es que las arterias salen y las venas eh, que las arterias entren y las venas salen, pero en este caso, la arteria que entra ya no trae sangre oxigenada, sino trae sangre venosa, ¿no? Y la vena que sale es de sangre arterial, que debería ser al revés, ¿no? Como en otros órganos, pero aquí es así. Entonces, lo mismo pasa con el CO2, ¿no? El CO2 tiene una presión de 40 y acá es mayor. ¿Qué va a hacer el CO2? Va a salir. Ya el CO2 sale y se mantiene una presión normal para que ya no salga más o no ingrese más. ¿Ya? Ahora, en esta parte de acá vamos a ver algunas cositas, por ejemplo, lo que es el PAFI. ¿Ya? Con el PAFI nosotros vamos a trabajar cuánto de oxígeno deberíamos de darle a una persona. Eso ya lo van a ver en los siguientes ciclos. Entonces, es importante nosotros hallarlo porque con esto vamos a definir si la persona está con un síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la presión arterial de oxígeno, que es esta, ¿no? ¿Ya? Y tenemos, bueno, esta en realidad, porque este es del alvéolo, ¿ya? Tendríamos esto, que es 100, y tendríamos el FiO2, ¿ya? Al dividirlo, más o menos nos tiene que dar 400. Nos va a dar en realidad un poquito más, 440, 480, si es que una persona está sana, pero hay ciertas personas que va a dar menos de 300. Cuando es menos de 300, haciendo esta división, podríamos hablar de un síndrome de distrés respiratorio. Ahora, eh, la presión arterial de oxígeno la pueden hallar así. Esta es una fórmula. De repente en el seminario los hacen practicar un poco para hallar todas esas cosas. Luego está la gradiente alveolo arterial. Esto de aquí también, aquí están las fórmulas, ¿no? Eh, ¿Para qué es importante esto? Que cuando tú restas entre la gradiente alveolar y la gradiente arterial, tienes que estar entre este rango, entre 5 y 15, ¿ya? Porque si tú ves que está alto, ya hablamos de un problema intrapulmonar, ¿no? Eso es para descartar. Tú hallas esto y si está elevado, digamos, más de 20 o 30,
tú dices es intrapulmonar, ¿ya? Pero si esto de acá se mantiene, está en este rango, entonces es extrapulmonar. Entonces, si es extrapulmonar, de repente no está mal el pulmón, sino está mal en la cabeza, ¿no? El bulbo raquídeo, otros núcleos que se controlan la respiración, la perfusión, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, esto ya está acá. Ya, ahora, otra cosa acá importante es esto, ¿ya? A nivel del mar, o sea, a 0 metros sobre el nivel del mar, nosotros tenemos esta presión de el aire, bueno, acá le restamos la edad, y así sacamos la presión alveolar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que 110, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos de viaje? O sea, vamos, por ejemplo, a la montaña, vamos a la Oroya, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a la Rinconada, que es 5015 metros. ¿Qué pasa cuando nos vamos a altura? La presión alveolar del oxígeno ya no va a ser la misma. La presión del aire ya empieza a bajar. Ya no es 760, sino es 380. Haces todos tus cálculos y mire, le sale 15. Con esta presión es difícil de que una persona se oxigene o que el aire ingrese rápidamente a tus pulmones y estés, estés perfundiendo tus órganos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que vas a tener probablemente el mal de altura, que lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, la altura es un factor que a, va a estar involucrado en que pueda existir una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ya? Ya. Ahora, los valores em, los valores de la presión arterial, de la presión de oxígeno, bueno, normal, lo van a encontrar entre 97, ¿no? Este es lo normal. Ahora, su límite tiene que ser mayor a 80, ¿ya? ¿Y eso cómo lo vamos a medir? Con el oxímetro. O también pueden encontrar algunos pulsoxímetro, ¿no? Es que está de moda ahora por el COVID, que tienen un aparatito que se pone en el dedo y les marca la saturación. Con eso ustedes más o menos podrían ver si la persona está saturando bien, porque la saturación es sinónimo de perfusión en los tejidos, ¿no? Si baja tu saturación, probablemente no tengas buena oxigenación y tus tejidos no tengan tampoco buena oxigenación. Entonces, aquí más o menos este es el rango. En la saturación también es 97 hasta 95. De repente de algunos pacientes, mientras más va avanzando la edad, también va disminuyendo la saturación. Aunque se mantenga en este rango más de 95, está perfecto, ¿no? Ya si baja un poquito más, podríamos darle un poco de oxígeno y otras cosas. Ahora, cuando hablamos de hipoxemia, cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 80. Y esto se va a ver cuando nosotros tenemos menos de 95 de saturación, ¿sí? Por eso que cuando ustedes de repente más adelante van a rotar en operación, en la sala de cirugía, siempre les ponen un oxímetro, ¿ya? Porque los anestésicos suelen bajar la frecuencia respiratoria también, ¿no? Entonces, si el paciente respira menos, la saturación es menos y a veces empieza a sonar pi, 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 pi. Eso te ayuda a que tú estés alerta, ¿no? Porque lo podemos llevar a una insuficiencia respiratoria aguda. Ahora, si es leve, va a estar entre este rango, ¿no? 60 a 79, moderada de 40 a 59 y así ya severa menos de 40. La saturación igualito, ¿no? La saturación, como es algo externo, es lo que más nos va a ayudar para ver si nuestro paciente va bien, ¿no? Porque, ¿cómo hallamos esto? Solo lo podemos hallar con un AGA. Entonces tendríamos que nosotros aprender a sacar AGAs, tendríamos que tener todos los instrumentos y la maquinita para
sacar todo esto, ¿no? Pero en cambio, un oxímetro lo ponemos en el dedo y ya nos dice y tenemos una idea de cómo va. Ahora, como lo normal es más o menos 97, por eso, acá trazamos una línea y aquí también, ¿no? Entonces, esto sería más o menos la presión arterial de oxígeno y la saturación que van de la mano. Por eso que aquí es normal, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando empieza a bajar, ¿no? Cuando empieza a haber hipoxemia, otras cosas, ya, primero es hipoxemia. Si llega menos oxígeno, ya el paciente se vuelve cianótico. Ya cuando baja mucho más, hay daño celular, ¿no? Y si hay ya mucho, 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 ya es la muerte, ¿no? Hay casos donde por esto también, ¿no? Te puede quedar secuelas, ¿ya? En este caso, a ver, de aquí es otra curva, que son factores que podrían influir en lo que es la saturación y la presión de oxígeno. Eso de aquí también se los pueden preguntar, más que nada en pasito, en el examen parcial, ¿no? Ya, estos de aquí, por ejemplo, la temperatura baja, la baja, el bajo CO2, el bajo 2,3 dpg y el aumento de pH van a hacer que la curva, esta curvita, tenga una desviación a la izquierda, ¿ya? Hay una desviación a la izquierda. Y factores que hacen que se vaya hacia la derecha son aumento de temperatura, aumento de CO2, aumento del 2,3 dpg y disminución de pH. Como aquí hay menos pH y acá hay más pH, esto de acá es una probable pregunta, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta. Ahora, en los tipos de insuficiencia respiratoria aguda, vamos a tener que la tipo 1, o también llamada parcial o hipoxémica, se va a caracterizar por lo siguiente. Va a tener una presión arterial de oxígeno menor de 60, una saturación menor de 90. La gradiente alveolo arterial va a estar elevada. ¿Ya? ¿Qué significa que esté elevada? Que es intrapulmonar, un intraparenquimal. Pero la presión de CO2 es normal o está disminuida, ¿ya? Y esto se debe a alteraciones de BQ o shunt, que lo vamos a explicar acá. En la hipercapnia es de tipo 2, ¿ya? Hipercapnia tipo 2 o global. Aquí tiene lo mismo, la presión arterial es menos de 60, por eso es insuficiencia respiratoria. La saturación también es menos de 90, la gradiente arterio-alveolar está normal y la presión de CO2 sí está aumentada, ¿ya? Esto es lo que aumenta, por eso se llama hipercapnia, porque aumenta el CO2, ¿ya? Esto se puede deber a disminución de la ventilación alveolar, ¿ya? Y en EPOC con pH menos de 7,25, esto de aquí es peligroso. Ejemplos de hipoxemia tipo 1, ¿ya? Puede ser una neumonía, un edema de pulmón y un síndrome de distrés respiratorio. De tipo 2 podrían ser fármacos, ¿ya? Por eso que acá, esto de acá como es normal, puede ser por fármacos, puede ser por una bronquitis o una bronquitis asmatiformes o una bronquiectasis, ¿ya? Ahora, ¿qué es un shunt? Ya, por ejemplo, aquí hay digamos que este es un saco alveolar, ¿ya? Aquí, ahí está lleno de alveolos y todo. ¿Qué pasa? Que esta parte de acá es como un punto muerto, ¿ya? Los alveolos pueden recibir aire, pero o sea, la ventilación es poca o es cero, ¿ya? Entonces es como un espacio muerto, como si no llegara acá. Acá se queda.
hay algo que lo puede tapar, obstruir para que no pase. En cambio, aquí en el espacio muerto, hablamos de que el oxígeno sí entra, pero la perfusión es cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque la arteria que está acá abajo o es muy delgadita, entonces puede entrar un montón de aire, ¿ya? Pero lo que pasa para esta arteria es poquitito. ¿Por qué? Porque la arteria es chiquitita o de repente ni siquiera hay arteria. Entonces a eso vamos a llamar espacio muerto, ¿ya? En cambio en el shunt no interesa la arteria, porque la arteria puede estar, pero hay algo, por ejemplo, acá que la obstruye, puede haber moco, puede haber algo, ¿no? Puede ser una bronquiectasia, puede ser un edema de pulmón, una neumonía. Entonces, en este espacio no va a entrar aire. Acá sí entra, pero no perfunde bien. Ya, ahí se movido. Ahora, como ya habíamos visto, este es tipo uno, este es tipo 2, ¿no? Hipoxemia, hipercapnia. Ambos van a tener y van a compartir algunos síntomas como es la disnea, ¿no? La disnea más o menos nos orienta a que es una insuficiencia respiratoria. La disnea es cuando no puede respirar. Y la cianosis. La cianosis es el cambio de coloración. Más que nada lo vas a ver en lengua, manos, boca, pie, ¿sí? Por falta de oxígeno. Entonces, en la hipoxémica vamos a tener algunas cositas como es a nivel neurológico, que es confusión y estupor. ¿Por qué lo he puesto de ese color? Porque es cositas que resaltan, ¿no? El paciente cuando no puede, no está bien oxigenado, pues está confundido, hay estupor, puede estar ligado a cefalea, mareo, insomnio, inquietud y convulsiones, ¿ya? En los cardiovasculares tenemos lo que es la arritmia cardíaca. Ya como el oxígeno está bajo, pues el corazón también tiene falta de oxígeno. Entonces hay momentos donde va a latir correctamente y hay otros donde va a latir de otra forma y eso va a haber un cambio de ritmo, ¿ya? La arritmia es así, ¿no? Viene así, late normal y de repente, ¿ya? Ahora, esto puede ser taquicardia, bradicardia. mm, Después puede estar ligado a hipertensión arterial o hipertensión pulmonar. En las neurológicas vamos a tener hipertensión endocraniana, pero en la hipercápnica, ¿ya? Y esto está ligado a edema de papila. Vamos a tener somnolencia, coma y diaforesis. Diaforesis es el signo que más uno se da cuenta cuando el paciente está sudando, o sea, tiene falta de respiración y encima empieza a sudar, ¿ya? A ver, chicos, un ratito porque se me ha acabado la pila del mouse. Y ahora sí. Entonces, tenemos aquí también eh, factores cardiovasculares que vamos a ver, como la hipertensión pulmonar, hipertensión sistólica e hipotensión. Ya, entonces de aquí lo más importante es diaforesis, ¿ya? Diaforesis es un signo que siempre lo van a encontrar, es muy, muy común. Para el algoritmo de cómo diagnosticar un IRA, o sea, una insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, vemos los criterios clínicos, ¿no? Todo esto. ¿Ya? Tenemos disnea, cianosis, y pues, ¿cómo lo vamos a ver
¿Qué tipo es? Pues con un AGA. Ahora, sacamos nuestra AGA, ¿no? Hemogasiometría o un AGA, pues. Ya. Si es menor de 60, ya sabemos que tiene una insuficiencia respiratoria. Bueno, con esto lo definimos y ya vemos si es eh, de tipo 1 o de tipo 2. Ahora, si es mayor de 60, ya buscamos otro diagnóstico. ¿Qué diagnóstico nos podría eh, decir más o menos que esto está pasando? No sé, pues del corazón, ¿no? Siguiente cosa a buscar es de corazón. Ya, entonces aquí tenemos presión de CO2 normal, ya este sería de tipo 1, o presión de CO2 alta, tipo 2, ¿ya? Si es de tipo 1, bueno, buscamos mediante una radiografía cómo están los pulmones, ¿sí? Buscamos todo en pulmones. Y si es de tipo 2, si es normal, ya sabemos que si es normal la presión, la gradiente eh, arterioalveolar, decimos que es extrapulmonar, ¿ya? Entonces hay depresión del centro respiratorio, hay enfermedad neuromuscular y obstrucción de las vías aéreas superiores. Ya si es anormal, ya estaríamos hablando otra vez de un intrapulmonar, ¿no? De un intrapulmonar. Entonces, otra vez podemos buscar por mediante una radiografía patrones en el pulmón que nos ayuden al diagnóstico. Ya, ahora pasamos a insuficiencia respiratoria crónica. Ya, esto se va a definir como una hipoxemia persistente con o sin hipercapnia por largos periodos de tiempo. Ya, igualito. Hay hipoxemia, o sea, hay bajo oxígeno y largos periodos, ¿ya? Esto ya no es unos días ni es inmediato, sino es muchos días, ¿ya? Presión del oxígeno es menor a 60 y hay incapacidad de hematosis, igual que la anterior. Ahora, en la hipoxemia, en el sistema, lo que más nos va a afectar es el sistema nervioso central y el miocardio. Esos son los que más sufren, ¿ya? De 4 a 6 segundos hay una pérdida de la función, de 10 a 20 segundos hay una pérdida de la conciencia y de 3 a 5 minutos hay cambios irreversibles. Entonces, una insuficiencia crónica sí se puede complicar y mientras más tiempo pasemos en una hipoperfusión de los tejidos, aquí es donde va a haber la mayor muerte de células, ya sean neuronales o cardíacas, ¿no? En la clínica vamos a encontrar taquicardia. ¿Por qué? Porque como tú perfundes menos, o esto ya es algo crónico, tú necesitas llevar más rápido oxígeno a ciertas partes de tu cuerpo, a tu cerebro, a tu corazón. Entonces, lo que haces es aumentar, ¿no? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, en algunos casos así hay taquicardia, pero esto sí se eleva, hay hipotensión también, pero esto ya es cuando estás en un shock, pues, ¿no? Si es un shock, por ejemplo, un shock séptico, que se complica con una insuficiencia respiratoria, ya ahí sí hay hipotensión. Y pues fallas cardíacas. Al examen físico, pues hay neuropatía obstructiva restrictiva. eh, Esta es una causa, pues, ¿no? Hay que ver si hay. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, una obstructiva, que bueno, en este caso podría ser un tumor, ¿no? Un tumor que está desviando la tráquea o que está aplastando una parte del pulmón o que está haciendo que una parte del pulmón no funcione bien, ¿ya? En obesidad patológica, que tenemos que las personas que son muy gordas, como tienen mucho tejido adiposo fuera del tórax, ¿no? Fuera del tórax, eso de ahí hace como si fuese una faja, ¿ya? Y esa faja, y es como una mochila, cada vez que tú respiras es como si lo quisieras levantar. Entonces eso de ahí prácticamente hace que el pulmón no se expanda completamente y a la larga podría así causar una insuficiencia respiratoria crónica. Ya la hipertrofia de la amígdala, la escoliosis también. La escoliosis es restrictiva, la debilidad muscular,
porque los músculos respiratorios también se cansan si es que esta persona es gordita, ¿no? Hay trastornos cerebrovascular y alteraciones de músculos respiratorios. Etiología, bueno, estas son todas las etiologías. Ya, lesiones en el cerebral, claro, pues podría causar en el bulbo raquídeo, el que la frecuencia respiratoria disminuya, la poliomielitis, sobredosis de fármaco, obesidad, escoliosis, distrofia muscular, síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza por primero empezar por las piernas, luego pierdes fuerza, pierdes sensibilidad, va subiendo y llega al nervio frénico. Y el nervio frénico, ¿qué es lo que hace? Nervio frénico, ¿qué es lo que hace? Inerva lo que es el diafragma. Diafragma. Entonces, si tú tienes Guillain-Barré, en algún momento eh, va a tocar tu nervio frénico y tu diafragma ya no se va a contraer. Entonces, como este es el principal músculo inspiratorio o de la respiración, podrías llegar a una insuficiencia crónica que después se va a agudizar y puede morir. A nivel cardiovascular, las insuficiencias cardíacas, ya porque las insuficiencias cardíacas son crónicas. Entonces, eso causa que el retorno venoso no sea bueno. Y entonces, al momento de encharcarse el corazón, el retorno hacia el pulmón va a hacer que ocurra edema de pulmón o congestión pulmonar. Y eso lo va a tener, pues, el pulmón llenecito de agua, pues, ¿no? Entonces ya se forma una insuficiencia respiratoria crónica. Ya miastenia gravis, ya apnea del sueño, eso más que nada cuando duermen se atoran. Sí, cuando están durmiendo se atoran con su propia saliva o por su misma posición de, eso más que nada los gorditos, ¿no? La misma posición de su cuello, no logran respirar bien porque se tapa, o sea, su lengua tapa el agujero y no respiran bien. Patología de cuerdas vocales, ¿sí? Ya. En mecanismo compensatorio va a haber poliglobulia, ¿ya? El gasto cardíaco del lado derecho del corazón va a estar aumentado, el 2,3-DPG también va a estar aumentado y va a haber una retención de bicarbonato. ¿Qué se va a obtener? Oxigenación tisular adaptable, gracias a todo esto, y compensación de acidosis respiratoria, ¿ya? Recuerden que en estos de aquí sube el CO2, ¿no? Sube el CO2, suele subir el CO2 y por eso hay retención de bicarbonato para, digamos que cubrir o compensar. O sea, si sube el CO2, tiene que subir el bicarbonato. Si baja el CO2, tiene que bajar el bicarbonato. ¿Ya? Entonces aquí hay una compensación a la acidez respiratoria. La acidez respiratoria se da por esto, ¿no? Sube el CO2. ¿Ya? Manifestaciones clínicas. Bueno, esto es cianosis, ¿no? Hay que aprender a diferenciar entre una cianosis central y una periférica. La central, bueno, va a ser en boca, lengua, ojos, bueno, tanto pues en la cara, pero una periférica mayormente es en manos, ¿no? Manos, de los manos y pies, es lo principal. Ahora, ¿qué más vamos a ver aquí? Eso, uñas en vidrio de reloj. ¿Se dan cuenta de estas uñas? No son comunes. Ya, esta es acropaquia, ¿no? Acropaquia. Y bueno, el que pues tiene sueño todo el tiempo, no está cansado porque no tiene mucha oxigenación. Ya, hasta ahí terminamos con los dos tipos de insuficiencia respiratoria. Diferencias, pues una es la aguda es rápida, la otra, la crónica es lenta, o sea, largos periodos. Y en la crónica
lo que siempre tienen que ver es esto, ¿no? La acropaquia. Si es que tiene acropaquia, ya ustedes sí o sí van a pensar en que tiene una crónica, ¿ya? Ahora, síndrome de debilidad de los músculos respiratorios. ¿Cómo se debe definir esto? Vamos a tener dos términos. Debilidad, que es una disminución de la fuerza muscular independiente de la actividad previa y no se repone en reposo, ¿ya? Entonces, de por sí está débil, acá está débil. Pero cuando hablamos de fatiga, que no hay que confundir debilidad con fatiga, hay disminución de fuerza también, hay disminución de repeticiones eh, y se corrige en reposo. Ya, esta fatiga lo podemos también, digamos que, para que se acuerden, en diferenciarlos, porque la fatiga es trabajar un mismo músculo varias veces, ¿no? Por ejemplo, tú vas al gimnasio y, por ejemplo, un día haces piernas, ¿no? Haces ejercicio con tus piernas y al día siguiente, digamos que te duelen y no puedes mover el mismo peso, no puedes hacer lo mismo ya. Eso se llama fatiga. Pero debilidad es que no has realizado ninguna actividad, no has hecho nada nuevo, simplemente tienes disminución de fuerza, ¿ya? Y eso se puede ver a muchas cosas. Por eso el síndrome es de debilidad de los músculos respiratorios, no fatiga. Ahora, ¿qué cosas más están asociadas a esto? La elasticidad pulmonar. Como ya les he dicho, el pulmón necesita expandirse correctamente porque si no se expande y está ahí, pues el intercambio gaseoso no es el adecuado, no entra más aire, no sale más aire, ¿sí? Ya, entonces definimos histeresis es diferencia de volumen en deflación e insuflación, o sea, cuando inspiramos y cuando eh, expiramos. Ya, esto de aquí tiene que ser, eh, tiene que variar, ¿no? Porque nosotros inspiramos y nosotros nos llenamos de aire y luego tenemos que expirar y todo ese aire tiene que salir y tiene que quedar un residuo muy poco, ¿no? Pero si no hay buena histeresis, ya entonces nosotros inspiramos y después botamos, entonces ahí está alterado la elasticidad pulmonar, ¿no? Como en la fibrosis, ¿sí? En la fibrosis, distensibilidad o compliance. Ya, esto se debe a las fibras elásticas y colágenas. Esto también tiene que ver con fibrosis. Ahora, la tensión superficial es la fuerza entre las moléculas de un líquido en una interfase de agua-aire. ¿Ya? Y pues, ¿cómo disminuye esta elasticidad pulmonar? También disminuye por surfactante. Ahora, ¿cómo sabemos qué es el surfactante? El surfactante, nosotros tenemos nuestro alveolo. El surfactante se crea cuando nosotros nacemos, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser como un aceite, digamos, ¿no? No es un aceite en realidad, pero es un líquido, una sustancia que es como un aceite que va a recubrir todos los alvéolos, ¿ya? ¿Y qué va a hacer eso? Que este alvéolo se puede expandir y a su vez después se pueda contraer. Por eso que es como un aceite, ¿ya? O véanlo como si fuese un globo que ustedes tienen un poco de talco, ¿ya? El surfactante sería como un talco. Entonces, cuando ustedes lo inflan, al inicio es duro, pero después, cuando lo vuelven a inflar, ya es más suave. El surfactante hace que eso, ¿no? Que tenga esa movilidad. Ya. Ahora, en las zonas de el árbol bronquial, vamos a tener primero la zona de conducción. La zona de conducción, como su mismo nombre dice, es conducción, o sea, ahí no hay intercambio gaseoso. Eso tienen que saberlo, que va hasta el bronquiolo terminal, bronquiolos terminales, y este es en el nivel 16, ¿ya? Esto les puedo preguntar. Y en la zona de transición y respiratoria, ya tocamos a partir del 17 hasta el 23. ¿Sí?
Esas dos partes tienen que estar definidas porque les pueden preguntar, ¿cómo es el flujo? El flujo puede ser laminar, o sea, cuando esto de aquí, el aire ingresa de forma correcta y esto cuando ingresa a los alvéolos hace que se puedan oxigenar correctamente. Ya, entonces, en esta parte de transición y respiratoria va a predominar el flujo laminar. Pero en esta parte de conducción, como nosotros inspiramos muy fuerte, o bueno, o la inspiración es, eh, digamos que el aire entra mucho más fuerte, ¿no? Más rápido, ahí se crea lo que es el flujo turbulento, ¿ya? Y si ustedes en algún momento se ponen un estetoscopio acá o en las partes de acá y ustedes respiran, van a escuchar un aire muy fuerte o un aire como así, ¿no? Pero en cambio en el laminar se escucha más bonito, se escucha más armónico. Por eso que ustedes cuando lo ponen en el pulmón, y en el pulmón, ahí ustedes van a escuchar mejor, ¿no? Ahora, otra cosa que les van a preguntar son los músculos de la inspiración y de la expiración. De la inspiración tenemos al el esternocleido mastoideo. ¿Por qué? Porque el esternocleido mastoideo, como se dan cuenta aquí, jala hacia arriba y eso hace que el tórax se expanda. Igual que los escalenos, igual que ese rato anterior. Y aquí lo que tienen que acordarse, porque esta pregunta, intercostales externos, ¿ya? En la inspiración están los intercostales internos. Entonces, de esto, siempre acuérdense que de la inspiración es externo y de la expiración es intercostales internos, por acá. ¿Ya? Es al revés. ¿Ya? Inspiración externos, expiración interno. ¿Ya? ¿Qué más ayudan a la expiración? El oblicuo mayor, ¿por qué? Y el menor. Y los músculos rectos abdominales, ¿por qué? Porque todos ellos al contraerse empujan el aire hacia afuera. ¿Ya? Ahora, esto también les podrían preguntar que la inhalación, o sea, la inspiración, el diafragma se contrae y el pecho se expande y el aire entra, ¿no? Por eso, si se contrae, entra el aire. Pero si se relaja, sale el aire, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta, de que para la inspiración se tiene que contraer. Ya. Ahora, en causas. Eh, en el sistema nervioso podemos hablar de una esclerosis lateral amiotrófica o lesiones medulares cervicales. También hablamos del Guillain-Barré, ¿no? Como les decía, eso causa debilidad en los músculos y puede causar debilidad en el diafragma. Ahora, en nervios periféricos hay parálisis frénica, ¿no? Traumatismos, eh, también se puede hacer con algún arma. En placa mioneural está la miastenia gravis, en fibras musculares la poliomielitis. Ya, entonces tenemos aquí debilidad muscular, ¿no? Actúa sobre la neurona motora. Esto puede actuar sobre los nervios periféricos o también a nivel neuromuscular o de los músculos. Y aquí tenemos todas las enfermedades, ¿no? Pero lo importante es conocer y definir qué es un síndrome de debilidad muscular, ¿ya? Ahora, en la clínica, pues hay debilidad, ¿no? ¿Cómo definimos también debilidad? Pues disminución de fuerza, que no se recupera en reposo, no se recupera en reposo. Si se recupera, eso es fatiga, no es debilidad. Ya, acá lo mismo, mejor en reposo. Ya, esto también hay para baja abdominal, respiración alternante, tirajes y disnea de esfuerzo. ¿Qué exámenes podríamos sacarle? Una espirometría para ver si hay un patrón restrictivo, ¿no? Para ver si esa debilidad muscular está
interfiriendo en lo que es la respiración, ¿no? Entonces también podemos hacer una gaseometría, un AGA, ¿sí? Porque si acá empieza a haber hipercapnia, ya nosotros nos preocupamos, pues, porque este ya estaría pasando una insuficiencia respiratoria y el paciente se puede morir. ¿Qué le podemos sacar más? Electromiografía. ¿Para qué sirve? Para ver si los músculos están funcionando bien, o sea, si está llegando el correcto impulso nervioso a través de los nervios. Después podemos ver enzimas musculares como el DHL, que es la deshidrogenasa láctica. ¿Por qué? Porque la deshidrogenasa láctica funciona o se produce cuando hay bajo oxígeno, ¿no? Es como un lactato. Cuando ustedes habrán llevado antes, el lactato es producción de energía, pero sin oxígeno, ¿ya? Entonces aquí de repente no está llegando buena oxigenación y los músculos están trabajando demasiado o no están trabajando porque no llega correcta oxígeno. Entonces también le podemos sacar una biopsia de ese mismo músculo. Ya, entonces en alguien normal, pues esto es todo lo que aparece, ¿no? El diafragma se mueve, el diafragma baja, el abdomen se infla, el tórax se infla, pero aquí no, pues en una fatiga ya no pasa de esa manera. Importancia, signos de alarma, ya se tiene que pasar a una ventilación mecánica. ¿Sí? Cuando el paciente no puede respirar o no se mueve, no contrae el diafragma o no, ni siquiera ya está dando tirajes, porque los tirajes son una forma de querer respirar, ¿no? Si tu diafragma no está funcionando bien o si necesitas más oxígeno, los tirajes, o sea, todos tus músculos accesorios empiezan a trabajar. Y eso de ahí, si ya no pasa, pues ya necesitarías una ventilación mecánica. Ya sí, hay que identificarlo porque ya no sea más severo, ¿no? Ahora, en enfermedad de altura, vamos a ver si es agudo o crónico, ¿ya? La enfermedad de altura se va a definir como una pérdida gradual de la capacidad de adaptación a la altura. Esto va a estar ligado a eritrocitosis excesiva, o sea, se va a crear más eritrocitos, más glóbulos rojos. ¿Sí? Y esto está ligado a la hemoglobina. Los glóbulos rojos transportan hemoglobina, entonces la hemoglobina también se ve aumentada. En hombres, más de 21 gramos por decilitro y en mujeres más de 19 gramos por decilitro, ¿ya? O sea, lo normal de un hombre es que llegue hasta 17, 18, una mujer hasta 17, 16, ¿ya? Pero en vez de tener hasta esos niveles, necesitan más, ¿ya? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, como transportan oxígeno, conjunto a la hemoglobina, lo que hace el mal de altura es los obliga, ¿no? No como la presión de oxígeno es bajo, ya en la altura, tu mismo cuerpo te obliga a crear más transportadores, ¿no? Y eso se ve también en severa hipoxia y en ocasiones en hipertensión pulmonar severa o moderada. Ya, en clasificación, tendremos un síndrome neurológico que nos podría causar, que está ligado a cefalea, náuseas, fatiga y mareo, y esto nos da mayormente a las 6 a 12 horas después de ascender, o sea, no es inmediato, ¿ya? Esto nos da después de 6 a 12 horas. Y lo más peligroso que nos puede dar es el edema cerebral, ¿ya? También preguntado. El edema cerebral por grandes alturas. Y esto nos puede dar una encefalopatía con ataxia, alteración de la conciencia, edema, hemorragia retiniana y pues da en alturas bien altas, pues. Factores que influyen sobre esto, el ascenso rápido. Subir demasiado rápido, ¿no? Antecedentes de malformación, no, de problemas, supongo que esto debe ser en el corazón, hacer esfuerzo físico,
También el sobrepeso, como les decía, ¿no? No pueden expandir bien su tórax. Y posmenopausia, esto debe ser por las hormonas. En edema pulmonar por altura no cardiogénico, o sea, que no tiene que ver con el corazón, ¿no? Esto se va a dar a los 2 a 4 días, ¿ya? El edema cerebral da a los 6, no, perdón, es claro, a las 6 a 12 horas más o menos te da todo esto, te puede dar, pero el edema pulmonar sí te da al segundo o cuarto día. Em, Factores aquí es el ascenso rápido, enfermedades pulmonar base, temperaturas bajas y si ya tiene cardiopatías, ¿ya? Pues es 4 veces más susceptible este factor. Y pues esto de aquí va a afectar más a varones que a mujeres. Síntomas, va a haber reducción a la tolerancia al ejercicio. Esto se ve, por ejemplo, cuando las personas van a jugar fútbol, ¿no? Ya, aquí ya prácticamente ya ni pueden jugar, ¿ya? Eh, Hay tos seca, hay esputo sanguinolento, taquimia, taquicardia. Aquí la presión capilar pulmonar va a aumentar más de 18 miligramos de mercurio y va a haber una insuficiencia capilar por estrés. El tratamiento de todo esto, pues es fácil, ¿no? Hay que descender de altura, nada más. Hay que descender de altura. Y en algunos casos hay que darle su oxígeno o entrenamiento respiratorio. Y también se puede hacer una flebotomía. ¿Qué es flebotomía? Eh, Como los glóbulos rojos están elevados y la hemoglobina también, esto, esto no está bien, pues tiene que estar entre los valores normales. Lo que se hace es sacarle sangre, le puedes sacar sangre, ¿ya? Ahora, ¿qué más puedes hacer? Darle acetazolamida, ¿ya? Y también dexametasona. ¿Ya? Dexametasona, ¿para qué? Es un corticoide para desinflamar. Entonces así desinflamas todo esto, ¿no? La acetazolamida también ayuda a lo que es la enfermedad de altura, porque, ¿dónde está? Acá la alcalosis respiratoria la va a controlar, ¿ya? Eh, Ya. Seguimos, la fisiopatología. Va a haber una disminución de la presión barométrica, hay una reducción de la presión de oxígeno, ¿no? Hay una disminución de la presión de oxígeno, hay menor presión para difusión del oxígeno a los alveolos pulmonares, en la aclimatación hay hiperventilación. Entonces, esto de aquí es algo clave, ¿no? El paciente hiperventila, que significa que su frecuencia respiratoria está aumentada, ya respira muy rápido. Esto nos va a dar una alcalosis respiratoria y una deshidratación. Ya, ¿por qué nos da alcalosis respiratoria y deshidratación? La alcalosis respiratoria es cuando baja el CO2 y la deshidratación está ligado a esto también. Entonces, si una persona respira más, bota más CO2 y entonces dentro de nuestro cuerpo queda menos CO2. Y una forma de nosotros eliminar agua es mediante la respiración. Entonces, si nosotros respiramos más, vamos a botar más agua también, ¿ya? Entonces, por eso que aquí se crea alcalosis respiratoria. Entonces, esto de aquí es pregunta de examen, alcalosis respiratoria, en la enfermedad de altura. Entonces, esto va a deprimir impulsos ventilatorios durante el sueño, que va a haber hipoxia, supresión renal de anhidrasa carbónica, por eso que acá se usa la acetazolamida. Ya la acetazolamida actúa a este nivel de la anhidrasa carbónica. Ya, orina alcalina, hay aumento en el tono simpático, en la eritropoyetina, por eso que se crea todo esto, ¿no? Más glóbulos rojos, densidad capilar, mitocondrias. Necesitas más mitocondrias porque
no tienes suficiente energía para trabajar, ¿ya? Ahora, la hipoxia va a ser una vasodilatación cerebral hipóxica, va a ser un trastorno de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, va a, acá está la histamina, ácido araquidónico, factor de crecimiento endoteliovascular. Todo esto se va a ver afectado y se va a producir el edema cerebral, el muy peligroso edema cerebral, ¿ya? Aquí va a haber un aumento de la actividad simpática, fuga de la barrera hematocefálica e hipertensión endocrinal. Cuando ya tienes hipertensión endocraniana, ya lo que tú vas a tener es vómitos, dolor de cabeza enormes, eh, vas a estar somnoliento, desubicado en tiempo y espacio, letárgico y otras cosas más, ¿no? Entonces, no tenemos que llegar a esto. Por eso, si ustedes viajan a altura, tienen que tomar su acetazolamida como prevención para que actúe acá, ¿no? Supresión renal de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Ahora, en el crónico, ¿qué pasa? Vamos a tener un score. El score del mal de altura crónica. Esto ya son para no personas que viajan por unos días, sino personas que viven prácticamente ahí. Ya a estas personas siempre se le tiene que estar monitoreando porque puede ser joven y estar bien, pero puede ser otro, un anciano, y los ancianos mayormente sus pulmones no funcionan bien, entonces ahí ya hay que hacerle más evaluaciones, ¿no? Por eso es que este score es algo como que se pregunta para siempre estar viendo si la persona está bien o no. Entonces vamos a preguntarle si sufre de dolores de cabeza, ¿no? Y le damos un puntaje. Si sufre de zumbidos en el oído, si tiene parestesias o siente que le queman o arden las plantas de los pies o las palmas de las manos, tiene dificultad para respirar bien, siente que le falta el aire, o sea, se están preguntando si tiene disnea, tiene dificultad para dormir bien porque es apnea del sueño, ¿ya? Acá también le hemos nombrado apnea del sueño. Ahí dónde está. Ujú. Después, ¿qué más tenemos? La cara o las manos se les ha puesto azules o moradas. Estábamos hablando de cianosis. Tiene dilatadas las venas de las manos o de los pies, ¿no? Ya, entonces, obteniendo un puntaje, si está entre los 0 y 5, pues es sano, pues ya no hacemos nada. Si está entre 6 y 10, ya es leve. Ya tenemos que hacerles algunas cositas. De repente decirle que baje de la altura, ¿no? Como acá, ¿no? Suspender el ascenso, tratamiento con acetazolamida y descender. Ya, pero si es moderado, ya estamos acá. Descenso inmediato, él ya no puede esperar. Si empeoran los síntomas, uso de oxigenación, tratamiento con acetazolamida y haremos dexametasona para prevenir un edema cerebral, tratamiento hiperbárico. Y ya cuando está en moderado severo, perdón, más que nada en severo, ya usamos otras cosas, ¿no? Ya acá ya hay edema cerebral por grandes alturas. Esto de aquí ya se trata con las cosas, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre está el descenso. Ya no, si una persona tiene síntomas cuando está en la altura, no puede quedarse ahí. Y a esto está asociado la enfermedad del monje. ¿Ya? Esto también podrían preguntarles con la enfermedad que se ve cuando uno está en altura por mucho tiempo, pues la enfermedad del monje, ¿ya? Vivir largo tiempo en más de 250, 2.500 metros sobre el nivel del mar, excesiva eritropoiesis, como ya lo hemos visto, ¿no? 21 gramos por decilitro en hemoglobina, hipertensión pulmonar moderada grave, ¿ya? La tratamiento, flebotomía que ya le expliqué, que es sacarle sangre para disminuir estos eritrocitos y la acetazolamida. Y ya casi para acabar, estamos en los síndromes mediastínicos. ¿Ya? Definición, pues se encuentran en el mediastino, pues, ¿no? Debajo del cuello y encima del diafragma. ¿Qué va a tener? ¿Qué son lesiones mediastínicas? Pues son masas que van a comprimir
van a causar síntomas y los síntomas más comunes son dolor torácico. Como se dan cuenta, en una insuficiencia respiratoria no hay dolor torácico. En un síndrome de debilidad tampoco hay. En un mal de altura tampoco hay dolor torácico. Hay tos, hay disfagia, o sea, no puede deglutir. Hay disnea, hay hemoptisis dependiendo de la patología, ronquera dependiendo de la patología y estriado también dependiendo de la patología. ¿Ya? Entonces, acá lo vamos a dividir y esto de acá les pueden preguntar algo, ¿no? Como por ejemplo en la región anterior, ¿ya? Se va a dividir en tres, anterior, medio y posterior. Esto también lo van a ver en otro curso que en patología creo que lo ven, eh, que así lo dividen porque ahí van a tocar bastantes tipos de tumores. ¿Ya? En anterior está el timo, ¿no? Pegadito acá, que va desapareciendo cuando uno va creciendo. Tiroides, paratiroides, vasos y ganglios linfáticos y tejido conectivo. ¿Ya? En el medio está el corazón, el pericardio que lo recubre, el arco aórtico que sale del corazón, la vena cava que también entra al corazón, la tráquea y bronquios principales, ilios, o sea, el ilio pulmonar donde entran las arterias y venas bronquiales, están los ganglios linfáticos que también encontramos en todo, nervio frénico, acuérdense, nervio frénico y vago. En el posterior tenemos el esófago, ¿no? El esófago siempre está pegado atrás, ¿ya? La tráquea está adelante y el esófago está atrás. La aorta descendente, ¿no? Como la aorta también se va yendo para atrás. Venáceos y hemiáceos que los va a formar la vena eh, cava inferior, conducto torácico, ganglios linfáticos, nervio bajo en porciones inferiores y cadena simpático del tejido conectivo. Síndromes mediastínicos, ¿ya? Síndrome de vena cava superior, ¿ya? Les podrían preguntar, ¿cuál es la causa más probable de una síndrome de vena cava superior? Neoplásico, ¿ya? En su mayoría es neoplásico. 50% en carcinoma pulmonar no microcítico y 22% en carcinoma microcítico. ¿Ya? ¿Qué más? Trombosis venosa por catéter. ¿Ya? Cuando ustedes ponen catéter en la vena cava superior, hay que saber porque se puede perforar, ¿no? Entonces hay que saber poner eso. Por eso que está aquí, hay que tener experiencia si no vas a tener un síndrome de vena cava superior. Síntomas, disnea, tos, fatiga, ¿ya? Común. Por eso que si tú ¿cómo lo diagnosticas? Pues por estos dos, ¿no? O tienes un tumor o has tenido un cateterismo que en algún momento lo has puesto mal o se ha complicado, ¿no? Signos, edema facial, ¿ya? Edema facial, dilatación de venas cervicales y venas superficiales del tórax. ¿Cómo se ve acá, no? Acá van a haber venas, venas, ¿sí? Eh, edema facial también. Edema de extremidades superiores, edema cerebral, que puede causar cefalea, confusión o coma. Diagnóstico, con contraste. ¿No? Pues el único diagnóstico o cómo puedes hallarlo es con una prueba de imagen, ¿ya? Para ver el tumor, dónde está el tumor. Ya, otro síndrome mediastínico es el síndrome de compresión de la compresión arterial. ¿Ya? Entonces, aquí, mediastínico más importante, vena cava superior. ¿Ya? No incluye la vena cava inferior. Ahora, ¿qué tenemos acá? Compresión arterial. Entonces, ¿cuáles son las arterias principales que están en el mediastínico? Pues la arteria aorta y la arteria pulmonar nada más. ¿Ya? Entonces vamos a buscar, vamos a encontrar acá un soplo sistólico aórtico, frémito irradiado hacia el cuello y alteración de pulsos periféricos. ¿Ya? Eso es en la aorta. Y en la pulmonar, soplo sistólico pulmonar, ¿ya? Frémito y crecimiento del cono de salida del ventrículo derecho en radiografía. En compresión nerviosa,
Ya tocamos vena, arteria, nervio, ¿no? El van. Recurrente el naringio recurrente y nervio frénico y ganglios y nervios simpáticos. Ya, en la compresión del nervio laringio recurrente hay parálisis de la cuerda vocal, ¿no? Recuerden que el laringio recurrente, rama del vago, va y da su ramita a las cuerdas vocales, ¿no? Entonces acá, acuérdense, si el paciente dice que no puede hablar bien, ¿no? O tiene disfonía, o tiene voz bitonal, es de las cuerdas vocales, que es el nervio recurrente. Ya, irritación, hay espasmo de la glotis, causas neoplasias malignas y más frecuente en nervio izquierdo. ¿Ya? En el frénico hay irritación, hay dolor en hombro y parálisis diafragmática, ¿no? Cada vez que nos hablan de nervio frénico, hay que hablar de diafragma prácticamente, ¿ya? Y esto hay una elevación en radiografía. Entonces, si el nervio frénico está lesionado, como el nervio frénico hace que se contraiga el diafragma y el diafragma suele subir para la inspiración, ¿qué pasa? En una radiografía van a ver esto, que está arriba, y ahí se quedó. No baja, no sube, no baja, no sube. Se quedó ahí, ¿ya? Luego tenemos ganglios bueno, acá también está el de recurrente laringio, ¿no? Aquí es donde da sus ramas. Ya, ¿qué más? Ah, ya, el síndrome de Claude Bernard Horner, o también eh, el síndrome de ganglio estrellado, ¿ya? Hay anhidrosis y calor de hemicara correspondiente, enoftalmia, petosis palpebral y miosis, ¿ya? Entonces, pero esto es de un solo lado, ¿ya? Entonces, ustedes son así y este es un solo lado. Entonces, aquí el párpado se cae y el ojo está movido hacia un lado, o sea, se puede mover solo para un lado, ¿ya? Y esto está asociado al carcinoma broncogénico, ¿ya? Esto de aquí ha sido preguntado también, ¿ah? Así que den una repasada a este síndrome de Claude Bernard Horner. Y hay que diferenciarlo del síndrome de Pancoast, ¿ya? El síndrome de Pancoast es un tumor del vértice del pulmón, ¿ya? Entonces, habían preguntado en un examen pasado, persona que tuvo un tumor en el ápice del pulmón, ya que fue curado, y luego te ponían todos estos síntomas, ¿no? Que una en mi cara tenía noftalmia, petosis y miosis, y pues muchos porque decía tumor, eh, pensaron que era el de Pancoast, ¿no? Pero era el de acá, era el de Claude Bernard Horner. ¿Ya? Entonces, este de aquí hay un tumor, aquí está el tumor, en el vértice pulmonar o en el ápice. Esto afecta la pared torácica y base del cuello. Hay dolor en cara cubital del antebrazo, ¿no? Y en el tórax. Y pues se podría confundir por eso mismo con un síndrome de Horner o un síndrome del cava superior, ¿ya? Pero este de aquí solo afecta a lo que es la cara cubital del antebrazo. O sea, le duele el antebrazo, ¿ya? El síndrome de compresión de vías respiratorias. Este es otro. Tos no productiva, hay disnea, tirajes y obstrucción bronquial con atelectasia. Ya, esto de aquí de compresión de vías respiratorias puede ser porque cuando uno está comiendo, ya, cuando uno está comiendo, digamos, su manzana, ¿qué pasa? Se atora acá, ya, y eso nos podría dar eso. ¿Qué más? La atelectasia. La atelectasia, aquí, por ejemplo, parece como si le faltara un pulmón, ¿ya? A la atelectasia, acá lo tapa. Puede ser con moco, puede ser de un tumor. Entonces, si acá está tapado, el aire choca. ¿Y qué pasa con este pulmón? Se recoge, se recoge.
Ya está. No hay aire, no hay pulmón prácticamente acá porque está hecho como un muñón, nada más, como un muñoncito. Síndromes sistémicos, hay hipo o hipertiroidismo, ¿no? Con bocio sumergido. Hipercalcemia con linfoma no Hodgkin y con tumor paritoideo ectópico. Miastenia gravis con timoma, hipertensión arterial en feocromocitomas y ginecomastia con tumores de las cervicales, ¿no? Estos ya son puros tumores que van a encontrar en diferentes patologías, ¿no? Pero los que más preguntan son estos. Bueno, el pancreas ya les he dicho la diferencia, ¿no? Es un tumor, que si les dicen que ha tenido un tumor, pero este es con dolor, aquí y aquí. Ya, en cambio, este de aquí, siendo una compresión nerviosa, como se dan cuenta, si el nervio está comprometido, todo esto es lo que va a encontrar, pues, ¿no? Anhidrosis, enoftalmia, petrosis palpebral y miosis, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Este es un resumen que yo hice en un cuadrito. En el lado anterior, el timoma es el más frecuente del mediastino anterior, ¿ya? Es el tumor más frecuente del mediastino anterior, ¿ya? Y está asociado a miastenia gravis, de 10 al 50%, aparece en quinta, sexta década y 2 de cada 3 son asintomáticos, ¿ya? Después, frecuente también es el linfoma, tumores de células germinales, bueno, es bastante frecuente. Masa tiroidea es un poco infrecuente. En el medio, a ver, en el medio encontramos hernia hiatal, que es muy común. ¿Cómo es la hernia hiatal? Esto puede sucederle a las personas que comen y luego se echan, ¿ya? Entonces nosotros tenemos nuestro diafragma, ¿ya? Nuestro diafragma y nosotros tenemos aquí nuestro estómago, todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros llenamos nuestro estómago y nosotros nos echamos a dormir. Este estómago se va a subir y puede causar acá una hernia, un espacio, un hueco, ¿no? El esófago también se puede herniar, entonces esto de aquí, al momento de subir, va a empujar al pulmón, ¿no? Y en muchas personas es asintomáticas y es común en ancianos, ¿no? Esto no es que un día tú comas y al día siguiente no vas a tener esta hernia, ¿no? Sino que esto va a ser después de mucho tiempo, pero este es progresivo, ¿no? Cáncer metastásico, ¿no? También es muy común, síntomas de tumor primario, sarcoidosis, que es algo muy frecuente, infecciones granulomatosas, ¿no? Que es granulomatosas, TBC, linfoma, otra vez, bastante común, aneurisma aórtico, como ya habíamos dicho, la aorta ascendente se encuentra en el medio, ¿no? Quistes en desarrollo posterior, bueno, solo tenemos uno, tumor neurogénico. Es una masa mediastinal primaria más común y surge de nervios periféricos, ganglios linfáticos o de tejido paraganglionar. Y pues es asintomático. Entonces, muchas veces vamos a tener tumores que son eh, asintomáticos, que uno no los descubre a menos que te saquen una radiografía por ahí, ¿no? Y así. Bueno, chicos, hasta ahí sería toda la clase.